facilitador y vamos a tener en el chat, vamos a tener disponible para que puedan realizar sus preguntas y al final vamos a tener un espacio para que don Luis Fernando pueda responderlas. Entonces voy a presentarles a don Luis Fernando. Él es el facilitador que va a exponerles el día de hoy y posterior a eso ya daríamos inicio. Bueno, y antes de mencionar, esto está siendo grabado y luego le vamos a enviar la grabación por medio de correo electrónico. Bueno, ya don Luis Fernando encendió la cámara acá para que lo puedan ver. Don Luis es máster, tiene una maestría en administración de empresas con énfasis en mercadeo y licenciatura en administración educativa por parte de la Universidad de Costa Rica. También se ha desempeñado en las áreas de crédito y es profesional de áreas de recursos humanos. Asimismo, se ha desempeñado como gerente de mercadeo y ventas y ha desarrollado programas de capacitación y consultoría en empresas en áreas de ventas, servicio al cliente, mercadeo y gestión gerencial. Ahora sí, le cedo la palabra a don Luis Fernando para que continúe con el webinar. Gracias, María. Un gusto. Permítame presentar para dar inicio. Me hacen el feedback si ¿se me escucha bien, María? Sí, todo bien. Ok, gracias, María. Pues un gusto, un placer estar con ustedes. Muy bien, esto es un tema bastante amplio, tiene muchas aristas, es un tema muy rico, a mí me encanta, yo soy fanático, para mí este Muy tipo buenos días. de... buenos días, very good. Buenos días. Ok, ese tema son temas muy sabrosos en realidad. Yo digo cuando hablamos temas que se asocian al liderazgo, en realidad es muy reflexivo, es un tema que apunta más a como un conversatorio. Desgraciadamente no tenemos el tiempo para hacer un conversatorio para poder pues establecer ahí, pero con mucho gusto ahí por el chat me van haciendo las consultas si les parece y al final vamos a dar un espacio. Les comento esto porque es mucha la temática que traigo y quisiera abordar el máximo posible. No sé si nos va a dar tiempo a ver todo, pero sí quisiera pues dar con ustedes algunas ideas con respecto al tema de liderar equipos. Bueno, la charla en realidad se enfoca mucho en el tema de liderazgo y el cambio, el tema de liderazgo y el cambio, que lo estamos viviendo hoy pues constantemente. Entonces, bueno, inicio de una vez. La presentación se la va a compartir María más adelante. Voy a iniciar de una vez, permítame, nada más apuntar por acá. Ponemos el puntero y estamos listos, estamos listos. Ok, para esta charla, el objetivo principal, es decir, mi propósito de compartir con ustedes el día de hoy, es brindarle a estas personas participantes las herramientas, técnicas y estrategias necesarias para liderar equipos de trabajo de manera efectiva, fomentando el trabajo colectivo y logrando resultados extraordinarios. Vamos a ver. Mucho de lo que hablamos hoy día en liderazgo es como analizar el contexto que estamos viviendo, porque definitivamente el contexto que estamos viviendo nos va a generar también un enfoque de los estilos de liderazgo que se pueden utilizar. Cuando hablamos de liderazgo es un tema muy amplio, tiene muchas aristas. El liderazgo sigue siendo aquella cualidad que tiene una persona de influir en otras, digamos, esa ha sido universalmente aceptada como la definición máster de lo que es liderazgo, una persona que logra motivar, influenciar, hacer que las personas hagan algo en función de las necesidades de la organización. Y entonces el liderazgo sigue siendo un tema de cómo logro yo convencer, motivar e influir a mi equipo de trabajo para que se logren los resultados. Pero ¿qué ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado es que el contexto ha sido totalmente diferente. Estamos en una época muy disruptiva. Es decir, no es lo mismo liderar equipos hoy que liderarlos hace 15, 20, 30, 100 años, 150 años. Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que voy a tratar de conversar y cimentar en esta charla. Voy a iniciar con una reflexión. Vamos a ver, esta reflexión me permite ver este contexto que es el que quiero darles a ustedes. Ya van a ver ustedes el autor, que es uno de mis autores favoritos, un maestro muy importante, yo creo, en mi formación profesional. Dice así, nota textual, pero la sociedad emergente
la que se basa en el conocimiento y en el trabajador del conocimiento no es tradicional. Lo que el autor nos está haciendo es que nos divide todo el desarrollo de las industrias y de la parte, digamos, de las empresas, desde la época de la revolución industrial hasta el día de hoy. Él lo señala en tres grandes estadios o etapas, ¿no? Y habla de la emergente como la más importante hoy día, que es basada en el conocimiento. De ahí para darles un poco el contexto de por qué él dice que esta etapa emergente es, digamos, no es tradicional. Sigo con la nota. Sigue diciendo el autor, es la primera sociedad en la cual la gente común y corriente, o sea, la mayor parte de la población, no se gana el pan de cada día con el sudor de su frente. ¿A qué hace alusión el autor? Bueno, que en la forma popular de ver el tema siempre se dice me gano el pan con el sudor de la frente. Significa que lo que estoy haciendo es muy manual, es muy operativo, me exige un esfuerzo físico, tengo que elaborar en alguna acción en el cual pues tengo que sudar mucho y gracias a este sudor es que al final tengo pan en la casa. Digamos, ese es el contexto de la nota. Sin embargo, él dice, es la primera sociedad en que el ser humano no se gana el sudor no se gana el pan con el sudor de su frente. Es la primera sociedad en la cual trabajo honrado no significa manos encallecidas. Volvemos al tema. ¿Por qué? Porque si notamos un poco la evolución industrial, estamos hablando de tareas altamente repetitivas, muy manuales, muy operativas, y si nos vamos un poquito más atrás, vamos a encontrar pues personas trabajando en el campo, labrando la tierra, y definitivamente este contexto de manos encallecidas y sudor de frente tiene que ver en ese momento histórico de la sociedad. Dice, es también la primera sociedad en la cual no todo el mundo hace el mismo trabajo, como era el caso cuando la mayoría constituía a los campesinos. ¿Qué significa esto? Nos dice el autor que esta sociedad actual, que es la que estamos viviendo hoy en día, no todos hacemos lo mismo, a pesar de que hoy día pueda tener dos puestos con el mismo nombre, en la práctica posiblemente las personas que tienen estos puestos van a realizar tareas diferentes. Y eso significa que a pesar de que existan, digamos, tareas estandarizadas, es muy probable que cada trabajador tenga alguna variación y haga que seamos diferentes. No como antes, dice el autor, no como antes, donde posiblemente el trabajo era muy estándar y todas las personas hacían exactamente el mismo trabajo. En ese contexto, lo que significaría es que para un supervisor, para un gerente, para un líder, liderar equipos en donde toda la gente hace exactamente lo mismo, bajo el mismo formato, bajo el mismo esquema, le podría ser mucho más sencillo supervisar las tareas. Hoy en día el contexto es totalmente diferente. Notas de Peter Drucker es un autor sumamente interesante. Si no lo han leído, me encantaría que lo leyesen. Es un autor para mí de mucha valía en temas de cambios, ajustes. Fue una persona altamente reflexiva en todo lo que es el tema de la evolución a nivel industrial y empresarial. Ok, con ese contexto voy a hacer aquí ya las primeras aproximaciones a lo que yo considero que es este gran reto que tenemos liderando equipos de trabajo. Ok, perdón ahí porque pasa aquí. Tengo los bomberos a los 200 metros. Ok, voy a empezar. Cada vez que vean esta filmina es que estoy cambiando de tema. Yo hago una presentación modular, entonces aquí ahorita lo que voy a hablar es de liderazgo en tiempos de cambio y principalmente del cambio, el cambio. Una reflexión que siempre hacemos con el tema del cambio es que el ser humano está hecho para cambiar, está hecho para cambiar. Es decir, si no tuviésemos la posibilidad de cambiar, qué aburrida sería la vida. Eso significa que el ser humano nace dispuesto a cambiar. Sin embargo, en ciertos momentos, por alguna situación personal, algunos nos da temor, nos da miedo estar en procesos de cambio. Y es cuando al final de cuentas estos procesos de cambio que son tan necesarios en la vida actual, pues tiene ciertas resistencias por parte de algunas personas.
Para hablar entonces del cambio, les traigo aquí unos datos que me tomé la libertad ahí siempre en la parte inferior de la presentación tiene de dónde saco yo los datos por si quieren investigar un poco más. De algunas estadísticas que me digan a mí como líder de equipo de trabajo, bueno, ¿cuál es mi contexto actual? ¿En dónde estoy? Entonces, bueno, aquí les traje algunos datos. Por ejemplo, se espera que la computación de la nube crezca a una tasa compuesta anual del 17.5 para el 2025. ¿Qué significa esto? Bueno, que al final de cuentas todos los trabajos o la gran mayoría de trabajos que vayásemos a hacer de aquí en el futuro, ya lo estamos haciendo, pero vamos a verlo más marcada en el futuro, tiene que ver con un componente fundamental que tiene que ver con pues tecnología que tenga que ver con la nube, tecnología digital a final de cuentas, y esto va a generar posiblemente cambios no solamente en las estructuras laborales, sino inclusive en los espacios físicos. Ya estamos viendo hoy, y pues obviamente el COVID nos aceleró el tema, de cómo ya las personas estamos trabajando más de forma remota e inclusive el concepto de oficina está cambiando radicalmente. Ya no tenemos las oficinas y no vamos a tener en un futuro posiblemente oficinas tradicionales, personas con cubículos, personas posiblemente con espacios, sino posiblemente sea más rotativo el tema y de repente voy a tener áreas comunes. ¿Por qué? Porque yo necesito nada más que las personas tengan facilidad para conectarse en la nube para trabajar. Cipia, que es un sitio de información, dice, informa que la industria tecnológica representa el 35% del mercado mundial total. Es decir, toda la industria que tiene que ver con tecnología en forma directa representa un 35%. Alguno podría decirme que es poco por lo que ve en la práctica, pero es que todavía tenemos industrias tradicionales, industrias comunes o corrientes. Significa que poco a poco la industria tecnológica sigue teniendo un avance muy fuerte a nivel del mercado en general. El 90%, ojo este dato, 90% de los datos del mundo se generaron entre 2019 y la actualidad y coincide precisamente con la incursión del COVID como un fenómeno no típico, no esperado, y que generó que entonces la aceleración de este mundo tecnológico pues generara que la mayoría de las empresas, los gobiernos, la sociedad en general, tuviésemos que comenzar a ver cómo hacíamos para pues capturar más información y tenerla a salvo en lugares, en este caso, digitales. Sigue diciendo, ¿no? Hay más de 5.1 mil millones de usuarios activos en Internet en el mundo y Asia representa más del 50% del tráfico total de Internet. Es decir, si estamos hablando que la población mundial anda cercano, pasa a los 7 mil millones de personas, significa que prácticamente de cada 5 personas, 3 tienen de alguna forma una activación de Internet en los medios que tuviese. Mucho vamos a verlo en los móviles, celulares, tablets, pues computadoras tradicionales. Significa que el mundo gira totalmente y va a girar cada vez más hacia el uso de la Internet como una herramienta usual. Hay cerca de 4.2 millones, 4.200 millones de usuarios activos en plataformas de redes sociales. Este es un dato duro, significa que también aproximadamente de cada 5 personas, 3 tienen alguna red social, de la que sea, no importa cuál. Eso permite de alguna manera que la conexión de las personas sea mucho más fácil que hace muchos años. Hoy perfectamente utilizando WhatsApp puedo tener grupos, me puedo comunicar con cualquier tipo de personas nacionales o internacionales. Igual puedo publicar mi vida por alguna red social, es decir, puedo tener seguidores, puedo seguir a alguien. Entonces, la activación de plataformas pues ha generado pues este fenómeno. Aquí no voy a hablar de lo bueno o lo malo de las plataformas, eso es un tema para una discusión posterior, lo que no estoy dando el dato de cómo hoy día el ser humano prácticamente vive de Internet y vive con redes sociales. Dato interesante, Panasonic nos dice que los sistemas telefónicos locales, que son los sistemas tradicionales, principalmente lo que es el PBX, si ustedes se acuerdan de este tipo de centrales, prácticamente los van a desactivar a partir del año 2023. Es decir, es muy probable que poco a poco vaya generando una desaparición de la forma tradicional
de hacer o de hacer llamadas telefónicas. Se prevé que las ventas globales en línea, lo que se llama e-commerce, alcancen el 22% de todas las ventas minoristas en el 2023 y alcanzarán alrededor de 6.54 billones de dólares a nivel mundial. Esto es un dato también muy significativo. Estamos hablando que la comercialización en línea ya prácticamente es una estrategia comercial que no solamente las tienen las empresas, y esto pues ha generado también que hasta los propios gobiernos se metan en este tipo de actividades. Se espera que la inteligencia artificial aporte 15.7 billones de dólares a la economía para el año 2030. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia artificial, que no es una actividad nueva, no es actividad nueva, la inteligencia artificial nace con la computación. Sin embargo, en los últimos 4 años, principalmente con la salida del chat GPT, es que ha tenido pues, desarrollo tremendo, ¿no? Que estamos viendo hoy día. Pero significa entonces que la inteligencia artificial se convertirá en un soporte importantísimo para las economías de las empresas y de los países. Es una tendencia. Genpact, que es un sitio también de análisis, predice que para el 2025 las empresas que hayan adoptado la inteligencia artificial serán 10 veces más eficientes y tendrán el doble de cuota de mercado que aquellas que no hayan hecho. Estos son datos reveladores. El hecho revelador que digo yo es que las empresas y las personas, gente pues no habla bien de la inteligencia artificial. Hemos escuchado pues posiciones, pues algunas muy sentidas, con mucha lógica, otras tal vez un poco más temerosas, pero el hecho es que la inteligencia artificial definitivamente se va a convertir en una estrategia, quisiéramos o no quisiéramos. También nos dice el sitio IO Analytics que proyecta que para el 2023 se verá un crecimiento en los dispositivos de Internet de las cosas, cuando hablamos de Internet de las cosas, IoTs, del 18%, dice a 14.4 mil millones, y para el 2025 esta cifra podría aumentar a 27 mil millones de dispositivos conectados. ¿Qué significa esto? Bueno, Internet de las cosas es el uso cotidiano tradicional que le estamos dando a la Internet aplicado en nuestra vida diaria, sea por teléfonos móviles, sea por cualquier tecnología y que le saquemos algún tipo de provecho. Entonces, los aparatos, dispositivos conectados hoy al Internet y que tienen un uso, en este caso para nuestra vida cotidiana, pues será también otra tendencia muy fuerte que vamos a ubicar en el mercado pues, nacional e internacional. Aquí lo que les quise traer son algunos datos fundamentalmente para entender un poco el contexto de lo que estamos viviendo. Y a partir de ahí, pues vamos a analizar ahorita los retos que tenemos. Esta filmina me llama mucho la atención. Es un sitio que consulto, pues comúnmente se llama Statista. Nos dice y nos enseña algo que es interesante. No, vamos a ver rápidamente que las innovaciones se difunden cada vez más rápido. Entonces, ¿qué nos dice esta nota? Nos dice que, por ejemplo, que para alcanzar los 50 millones de usuarios a nivel global, algunos inventos, como por ejemplo el teléfono, tardó 50 años. ¿Qué significa esto? Que para tener 50 millones de usuarios, la telefonía tuvo que tener un espacio de casi 50 años para tener ese tipo de usuarios. La radio 38, la televisión 22, el ordenador, es decir, las computadoras 14 años, el teléfono móvil 12 años, el internet 7 años, Facebook duró 3 años en tener 50 millones, Instagram 19, la tecnología 5G 13 meses más o menos, y algún tipo de, digamos, de medio, medios de entretenimiento como Disney Plus, 5 meses. ¿Qué significa? Significa que cada aplicación, cada invento que se está haciendo dura mucho menos tiempo. Su vida útil es más corta. Y esto es un reto también para las empresas, porque lo que yo aprendí, por ejemplo, lo que yo aprendí en un momento, viene nueva tecnología y tengo que reaprender.
Posiblemente las empresas más innovadoras están trabajando hoy en un proyecto y saben que inmediatamente terminan ese y tienen que iniciar otro, porque la vida útil que va a tener lo que están desarrollando es sumamente corta. Ese es el fenómeno que estamos viviendo hoy día. El cambio, un análisis muy personal, el problema no es el cambio, el problema no es el cambio. Como se los dije al inicio, el mundo, el ser humano está hecho para cambiar. El problema que estamos teniendo en la actualidad es la velocidad con la que el cambio se está dando. Ese es el reto que tenemos todos los seres humanos. Lo que yo sabía posiblemente hace, no sé, el año pasado, ya hoy posiblemente esté desactualizado. Quiera o no quiera, ese es el entorno que estamos viviendo. Y esto pues entonces nos lleva a hacer algunas reflexiones muy personal de lo que les voy a indicar, lo que yo considero para los líderes y las personas que dirigimos equipos de trabajo. Y les voy a apuntar fundamentalmente tres retos. Hay más, yo sé que hay muchos más y si tenemos más la oportunidad en algún momento lo vamos a conversar más. El primer gran reto para mí, lo que yo visualizo cuando hablo con los líderes, cuando capacitamos los líderes, cuando estamos conversando con equipos de trabajo también, es que liderar hoy es como liderar en una tabla de surf. ¿Qué significa esto? Que el medio en donde estamos, llámese el mar, es impredecible. Olas pequeñas, olas grandes, marea fuerte, marea baja, situaciones en el intermedio entre la ola y la playa, de repente aparecen rocas, aparecen personas, aparecen peces, etcétera, etcétera. Es decir, liderar hoy es como liderar en una tabla, hay que ser una persona que se adapte a una situación de cambio constante, de situación de cambio común. Es una persona que debe estar al tanto de lo que está pasando en su entorno inmediato. Tiene que ser una persona que esté visualizando hacia adelante qué es lo que viene, precisamente para evitar pues caerse de la tabla. Es una persona que tiene que dominar la tabla, es fundamental, tiene que aprender a manejar la tabla, tiene que entender que su entorno cambia constantemente, que habrá momentos en que se puede tirar al mar, habrá momentos en que no se puede tirar al mar. Será prudente hacer ciertas acciones y otras veces no será más sencillo hacerlas. Y me parece a mí que ese es un primer reto. Yo también hago una analogía para mi generación, ¿no? Yo soy de la generación en el cual el dólar está en 8.50 y cuando, por ejemplo, uno hablaba con los gerentes financieros de hace muchos años, ellos no les preocupaba en absoluto el valor del dólar, ni pensaban en el valor del dólar en el tipo cambiario, porque el dólar siempre valía 8.50, indistintamente de lo que pasara. Entonces, la planificación era un poco más sencilla. Cuando hacía un presupuesto, pues simplemente sabíamos que hoy, mañana, entre un año, el dólar estará en 8.50. Y esto pues era un país, una Costa Rica, digamos, predecible, con mucho más certidumbre y era más fácil, digamos, de planificar ciertas acciones. Bueno, esa Costa Rica desapareció. Hoy tenemos una Costa Rica de cambio constante, fundamentalmente a partir de finales de los 80, y entonces esa tabla de surf es precisamente donde estamos inmersos, digo yo, constantemente. Me están preguntando acá de las preguntas, María, no sé si contestas ahí, por favor. Ok, sigo adelante, ¿no? Otro reto que para mí es fundamental es que tenemos que liderar con la luz alta. Esto es una analogía, me voy a explicar. ¿Cuándo usamos la luz alta? Cuando estamos manejando, cuando necesito ver más a larga distancia. Cuando tengo que ver a larga distancia, pongo la luz alta. Esa es la lógica de utilizar la luz alta que llamamos, ¿no? Y esto lo que me está indicando es que si yo estoy liderando un equipo de trabajo, yo tengo que estar viendo qué es lo que viene a futuro. Posiblemente ya ni siquiera es un futuro casi que inmediato. Estamos pensando, bueno, ¿qué va a suceder al 2030? Porque casi muchas cosas apuntan al 2030. Tengo que estar visualizando mi empresa, mi equipo, mi organización, mi departamento, mi área, mi persona en general. Bueno, ¿cómo me voy a visualizar de aquí a 3 años, 4 años, 5 años? Tengo que estar adelantándome. Tengo que estar adelantándome. Lo que estamos visualizando, lo que estamos analizando es que las personas que no se actualicen hoy en día posiblemente van a tener serios problemas
en un futuro inmediato para ser competitivos en un mercado que está variando y siendo cada vez más disruptivo. Significa entonces que tenemos que estar viendo hacia el futuro. ¿Ok? Y tercero, esto es una apreciación también personal. Yo creo que los líderes deberíamos tener una característica fundamental y es liderar con humildad. ¿Qué significa esto? Yo creo que ya la etapa del ego, en donde yo soy el más importante, donde soy el líder que todo lo sabe, el líder que tiene la respuesta para todo, el líder que da las órdenes, el líder que señala y define y dirige y controla y supervisa, ya ese liderazgo, creo yo, a mi juicio muy personal, está desenfocado. Máximo, si analizamos hoy en el contexto actual las nuevas generaciones que están incursionando en las empresas, estamos hablando fundamentalmente las denominadas millennial y centennial, significa que el entorno liderazgo va a requerir mucha más humildad. ¿Y humildad para qué? Humildad para aceptar que no todo lo sé. Humildad para entender que lo que yo aprendí en la universidad tal vez en los años 90 ya posiblemente está desactualizado. Tener la humildad de aceptar que este muchacho o muchacha que está ingresando a mi equipo de trabajo, que hoy va a estar con 21, 22, 23 años, posiblemente sepa más de tecnología que lo que yo sepa. Porque si no, los resultados posiblemente no se van a dar. Para mí, uno de los grandes problemas que ha tenido el liderazgo tradicional es el ego. El ego, yo soy el que manda, yo soy el que dirijo, y tal vez en el contexto anterior funcionaba. Un mundo certero, un mundo con poco cambio. Pero yo creo que en ese contexto del mundo actual, tener esa soberbia y esa arrogancia podría ser un problema pues, para tener los resultados que andamos buscando. ¿Ok? Muy bien. Dentro de los retos, me parece a mí que hay un reto que es trascendental también, es que tenemos que humanizar las organizaciones. Voy a explicarme rápidamente qué es esto, humanizar las organizaciones. Estamos muy claros que la inteligencia artificial está, ya vimos el contexto de cómo la tecnología está tan avanzada, cómo el e-commerce va a crecer mucho, cómo el Internet de las cosas va a ser prácticamente el día a día, cómo vamos a tener un mundo totalmente digitalizado. Hoy, por ejemplo, hablamos en áreas, por ejemplo, de servicio y ventas, donde posiblemente un robot está haciendo el trabajo de un operador humano. Y esa es la realidad, pues sí, eso hacia eso vamos. Sin embargo, el reto que estamos teniendo en las empresas es mantener la humanización. Y esto es un reto fundamental. Debemos colocar a las personas en el centro de nuestros procesos. Voy a explicarme. Cuando una empresa está emprendiendo procesos de tecnología, que es totalmente válido porque se requiere hacer esto, y pierde la perspectiva humana, entonces lo que se pone en el centro es la tecnología, la tecnología. Y en ese contexto, cuando ponemos a la tecnología en el centro, deshumanizamos a la organización y de repente no nos damos cuenta de los focos de resistencia que tenemos a lo interno. Posiblemente no tenemos la precaución de determinar más o menos cómo se afectará el desempeño de las personas, el estado emocional de las personas. Hoy día hay empresas y hay personas, principalmente de las generaciones anteriores, muy preocupadas en cómo va a ser su desempeño en este futuro inmediato. Personas que nos dicen, bueno, no sé si estaré preparado o preparada para este cambio que viene con tecnología, no tengo las habilidades, no tengo los conocimientos. Y esto es un detalle sumamente importante en la gestión del talento humano. ¿Por qué? Porque si no humanizamos las organizaciones y ponemos la tecnología en el centro, pues al final de cuentas estamos deshumanizando la organización. No quiero decir que no lo hagamos, sí lo tenemos que hacer. La tecnología va a ser, como se lo dije, piedra fundamental. Pero a la par de esto tenemos que humanizar las organizaciones. Particularmente tengo conocimiento en mi labor también de consultoría, encontrar empresas que totalmente, no sé, deshumanizan la organización, desenfocan el tema humano, hacen todos los avances tecnológicos y cuando ya comienza la nueva tecnología a operar, se dan cuenta que nunca trataron a las personas, entonces hay focos de resistencia. Tuve la oportunidad de trabajar en una organización que inclusive el personal boicoteó toda la maquinaria, producto de los temores, producto del manejo que se hizo y la empresa casi quiebra, una empresa privada, producto precisamente del boicoteo que se hizo al interno. Eso por un lado.
También es importante visualizar nosotros como empresa qué sucederá en un futuro inmediato cuando muchos de nuestros sistemas de operación, procesos y demás se digitalicen. ¿Cómo será el trato para mis empleados, mis colaboradores? ¿Cómo será el trato para con mis clientes? ¿Será un trato muy deshumanizado? De repente todavía tenemos generaciones que les gusta el trato personal, tanto como clientes como colaboradores, que les encanta sentarse, conversar y establecer pues una relación cara a cara, face to face. Entonces, eso yo creo que es un gran reto que tenemos de la mano pues de los cambios tecnológicos que se van a generar. Hay otro reto también fundamental y es el tema de la resiliencia. Aquí lo voy a poner en términos muy generales. Me encantó esta frase que me la encontré en ese sitio, que dice, mis cicatrices me recuerdan que sobreviví a heridas profundas. En sí mismo, eso es un gran logro. Esto lo voy a hacer como una analogía, que significa que muchas veces en mi generación decíamos que cuando las chichotas, de alguna forma, chichotas, golpes que se lleva uno, le enseñaban a crecer. Y esto es producto, digamos, de las experiencias que tenemos. Tenemos que estar cada vez más anuentes a entender que me puedo equivocar. Estoy cada vez más anuente a que tengo que aprender de los errores. Tengo que estar más anuente a entender que no tengo que señalar personas, sino problemas, que mi foco de atención no es encontrar al culpable, sino la solución, porque en el liderazgo tradicional se buscan culpables, en el liderazgo de hoy se busca aprendizaje. Yo necesito aprender y que mi equipo aprenda de las experiencias. Este error que acabamos de cometer y que posiblemente tuvo sus consecuencias es una oportunidad de maravilla para entender cómo no hacerlo y cómo podemos cambiar. Entonces, la resiliencia en este contexto me parece a mí que es vital. Los líderes y las líderes tienen que tener la capacidad de ser no solamente resilientes, sino entender la resiliencia para poder pues tener estos procesos de crecimiento técnico, profesional y humano que las empresas deberían de tener. En sí, la resiliencia es una oportunidad. Creo yo que eso es un momento interesante, importante de aprender y conocer en qué tengo que mejorar, en qué tengo que mejorar mi equipo. Y también es un proceso de aprendizaje total. No hay mejor momento que el aprendizaje. Compartiendo con un gerente de una empresa, él siempre decía, equivóquense, pero equivóquense rápido. Es decir, aprendan rápido. Él decía, aquí se puede equivocar la gente, sí, pero aprendan rápido, equivóquense rápido para que aprendan. Los gerentes, y comento como una anécdota personal, tuve la oportunidad hace muchos años de trabajar con un gerente que decía, mi empresa no se permiten los errores, y esto es algo para mí totalmente garrafal. Garrafal, ¿ok? Muy bien. Otro reto que estamos teniendo hoy en día es el tema de la innovación. Y para la innovación les traje esta nota técnica, les puse el sitio donde lo tomé, porque me pareció muy preciso y bastante interesante y muy apropiado para la charla. Y habla de la obsolescencia, no la obsolescencia. Evidentemente estamos hablando de obsolescencia a nivel industrial, empresarial, organizacional y se define como el estado en el que puede encontrarse un producto que ya ha cumplido con su vida útil. Es decir, hoy en día, si ustedes se ponen a ver, la mayoría de productos y servicios tienen una fecha caducidad. La industria, por alguna situación, aquí no voy a entrar en detalles, por alguna situación estratégica, ha decidido que todos los productos y todos los servicios tienen una vida útil. Y esto significa que para el cliente, para el usuario y para la empresa, esto significa un gran reto. Porque lo que hoy desarrollamos posiblemente va a tener una caducidad en muy corto plazo. Entonces, esta vida útil dice, es decir, cuando cumple con el tiempo programado por el fabricante para que el producto siga funcionando, es cuando hay que hacer el proceso de cambio o ajuste. Y nos dice la nota, hay tres tipos, en este caso de obsolescencia, la programada, la percibida y la de especulación. Entonces, sin entrar mucho en detalle, muy concretamente, lo que nos dice la nota es que cuando yo como empresa, por ejemplo, establezco un proceso de obsolescencia de la programada, mis usuarios tienen que entender que este producto, este servicio va a tener fecha caducidad. Y esto me va a obligar a mí como empresa,
como la empresa que da el producto o el servicio a tener que tener una respuesta a la nueva versión de ese producto o ese servicio que te está comprándome, porque si no me salgo del mercado. Significa que la obsolescencia programada es un reto, no solamente para los usuarios, sino para la empresa. Ahora, si mi empresa no es líder del mercado, si no soy una empresa que sigue a otros y el líder del mercado es una empresa que establece las vidas útiles de sus productos, evidentemente a mí como seguidor del mercado me obligará también a estar constantemente cambiando e innovando. Porque si la empresa líder tiene una fecha de caducidad y saca nuevas versiones y yo no lo hago, posiblemente me quedo desfasado. Entonces, de forma directa o indirecta, la obsolescencia también me va a afectar. Ahora, me pongo como usuario. Si yo soy un usuario y sé que lo que estoy comprando tiene una vida útil limitada, efectivamente me va a obligar a mí para que las nuevas versiones tengo que aprender. Y si soy un trabajador de una empresa, tengo que entender que esta obsolescencia me está obligando a estar aprendiendo constantemente. Y definitivamente un equipo de trabajo que no esté en esos procesos de cambio constantes, definitivamente se va quedando pues rezagado. Las otras dos, la percibida y la especulación. La especulación es muy concreta, es cuando una empresa utiliza la vida útil como para especular, simplemente pues no es una práctica ética, sin embargo se hace y entonces obligan constantemente a los consumidores a estar adquiriendo productos de más alto precio, precisamente porque la vida útil que se les da es para que sea consumido muy poco tiempo o que fabrican productos de muy mala calidad, de tal manera que el cliente tenga que seguir pues comprando y comprando y comprando, pues la vida útil del producto no está llegando, ¿no? Y la percibida es la que el usuario como tal lo establece. En este caso, los clientes establecen cuál es la obsolescencia que consideran, ¿no? Esos otros retos que considero yo que son sumamente importantes en nuestros procesos, ¿ok? Nuestros procesos. Bien, ahí pueden tomar nota en realidad para pues, conversar más adelante, si les parece, para que me dé chance de poder pues, tener claramente toda la charla terminada y si quieren tomar nota, con mucho gusto, o nos escriben en el chat para tener más información. Ok, ya puse el contexto de lo que está pasando, de cómo visualizamos el entorno hoy día, cómo la tecnología definitivamente de forma disruptiva están cambiando el mundo. Esto nos va a impactar a lo interno, tanto como líderes, como trabajadores, va a impactar a la organización y la está impactando. En este momento la está impactando, pues con más razón, conforme vaya avanzando más los avances. Recuérdense que estamos ya prácticamente inmersos en la cuarta revolución industrial y eso significa de que los cambios van a estar constantemente pues acá. Muy bien, otro dato, porque recuerden que aquí hablamos de sinergia. Sinergia es la capacidad de sumar energías. Cuando uno habla de sinergia, estoy hablando de la capacidad que tiene el equipo de sumar fuerzas, sumar energías. Sinergia viene de energía, la suma de las energías. La fórmula de sinergia dice 2 más 2 es igual a 5, ¿no? El esfuerzo de 2 personas más 2 personas es como si tuviésemos el esfuerzo de 5, eso es sinergia. Cuando un equipo es sinérgico, es un equipo que trabaja totalmente orientado a resultados, todo el equipo, hay una clara orientación de trabajo en equipo y por lo tanto los resultados van a ser mucho más efectivos. Cuando no tengo sinergia, lo que tengo son personas trabajando totalmente dispersas y esto pues va a afectar los resultados. Uno de los grandes retos que tienen los líderes definitivamente es lograr equipos sinérgicos, equipos que estén sumando energías, no al revés, no restando energía. Y en ese contexto, entonces, tenemos que hablar del poder de la diversidad y la inclusión. Este es un gran detalle, es un gran detalle y en realidad es unos retos fundamentales. Y los voy a ser muy sinceros, se los digo yo como generación, yo soy un baby boomer, así que lo puedo decir con mucha certeza, que cuando yo analizo esto con líderes baby boomers, a veces me topo la misma realidad, lo resistentes que están al tema de la diversidad y la inclusión, porque es un tema que generacionalmente nosotros no lo veíamos, ¿no? En el tiempo en que estudiábamos y nos desarrollábamos, el tema de la diversidad y la inclusión era un tabú, no se tocaba ese tema.
Sin embargo, hoy día las nuevas generaciones han incursionado con una mentalidad totalmente diferente y eso también es un reto para los líderes, principalmente, aquí lo pongo muy claramente, en aquellos líderes que como yo somos de generaciones anteriores. Sí sé muy claramente que los líderes más jóvenes sí tienen esto pues bastante claramente definido, sin embargo el reto está para nuestras generaciones anteriores. Y lo que voy a hacer es una reflexión precisamente para ese tipo de líderes. ¿Ok? Muy bien. Ven qué interesante esta nota que encontré por acá. Dice, los equipos diversos son conjuntos de individuos que en lugar de compartir similitudes, se destacan por sus diferencias en términos de antecedentes, habilidades, género, edad, orientación sexual y más. La diversidad va más allá de la apariencia. Se trata de incorporar una multiplicidad de perspectivas que enriquezcan la toma de decisiones y la creatividad. Es un tema sumamente importante. Hoy en contexto actual es sumamente importante. En mis labores en temas de consultoría y capacitación me he topado muchas muy buenas experiencias en el tema de diversidad y también malas experiencias. Rápidamente tuve una experiencia en una empresa en donde un colaborador ingresa, él tiene una orientación sexual diferente, evidentemente, y él no quiere demostrarlo, él no quiere que se dé cuenta, y él lo que hace es ocultarlo y tratará por todos los medios de ocultarlo. Pues resulta que casi se despide a los 3 meses porque no se le estaba viendo rendimiento y no se le estaba viendo rendimiento porque él estaba más preocupado por guardarse, por no proyectar, por no ser descubierto, entre comillas, que por producir. Entonces la empresa al final dice, esta persona pues no me está funcionando, no me está funcionando, no está siendo productivo. Y esto es un reto porque la persona, cuando recursos humanos habla con la persona y la persona, el muchacho logra abrirse y explicar lo que está pasando, pues se habla con el equipo y se logra entender y llegar a un punto que eso no es lo importante, ¿no? Es decir, al muchacho se le rompió el esquema de que el tema de su orientación sexual no podría ser un impedimento. Pero si la mentalidad que tenemos nosotros como trabajadores, los líderes y la empresa como un todo, que estos son tabús, que esto es prohibido, pues definitivamente la efectividad del recurso humano no va a ser lo que podríamos esperar. Ok, ahí están escribiendo, es que estoy viendo las notas. Ok, entonces, miren, voy a compartir con ustedes algunas estadísticas. Vean, esto de la diversidad y de la inclusión debe convertirse en una estrategia corporativa. Pero, hay un reto. Adelante voy a explicarles qué es un reto. ¿Cuál es el reto que tenemos que conocer de este tema? Ahora más adelante se los voy a explicar con más detalle, porque con las estadísticas suena muy bien, pero yo quisiera ahora señalar el reto fundamental para lograr entender esto. Vamos a ver qué nos dicen las estadísticas. Al final les digo dónde tomé estas fuentes. Dice que el 75% de las empresas con equipos diversos superan sus objetivos financieros. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo un equipo totalmente diverso y yo quisiera ir con el tema de diversidad, quiero ir más allá de la orientación sexual, porque realmente eso no significa diversidad. Diversidad significa hasta diversidad de opiniones. En mi equipo puedo valerme de las personas que dicen, jefe, no estoy de acuerdo. Esto es diversidad. Jefe, lo veo de otra manera. Jefe, tengo otra perspectiva del asunto, ¿no? Cuando tengo un equipo que tiene la capacidad en este momento, en ese contexto, de poner las cosas de esa manera, vamos a tener pues mejores resultados. Definitivamente se van a lograr mejores resultados. Por ahí hay una máxima que dice que, por ejemplo, en el trabajo de equipo, que si los dedos de las manos, si los dedos de las manos fueran exactamente del mismo tamaño, el ser humano no tendría la capacidad ni siquiera de marcar un número telefónico. Además, ni siquiera existirían los teléfonos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a todas las personas de la misma forma, que piensan exactamente igual, que ven las cosas de la misma forma, pareciera ser que en principio eso es bueno, pero ¿qué sucede? Que muchas veces esto genera una miopía en cierta toma de decisiones. Así que necesitamos los equipos diversos, más allá, insisto, que
que el tema de la diversidad a nivel de preferencias sexuales. ¿Okay? Muy bien, sigo adelante. Dice que las organizaciones con un equipo de liderazgo más diverso superan en un 36% de desempeño en aquellos menos diversos. McKinsey, que es una gran empresa de consultoría mundial. Vean qué interesante. Cuando yo tengo una empresa donde mi equipo de liderazgo, mi equipo directivo es diverso, voy a tener mejores resultados. Y se los voy a poner en un contexto nacional de experiencias que yo tengo. Por ejemplo, cuando mi equipo gerencial, todos somos hombres, mi visión es de hombre. Y aquí pues no voy a entrar en polémica, sino voy a explicarlo bajo mis perspectivas. Porque mi empresa, a pesar de que es guiada y manejada por hombres, también tiene productos para mujeres. En el momento en que incluimos en el equipo directivo, en el equipo de liderazgo, mujeres que dan una visión diferente del negocio, vamos a tener mejores resultados. Igual lo puedo ver al revés. Si el equipo está comandado, dirigido solo por mujeres y tienen productos dirigidos al sector masculino, cuando lograsen en el momento determinado incorporar en su equipo de liderazgo a hombres, la empresa podría tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque la diversidad va a generar entonces estrategias que aterricen en un mercado que también es diverso. No olvidemos que las empresas trabajan en un contexto y el contexto hoy es un contexto diverso. Una empresa que mantenga una aversión a la diversidad definitivamente no está en comunión con ese entorno que es altamente diverso. Sigue diciendo, el 67% de los solicitantes de empleo consideran que la diversidad laboral es un factor importante al evaluar sus oportunidades de empleo. Esto lo hace una empresa que hace estudios. Vean qué interesante, 67 significa que más o menos 7 personas, 7 candidatos de 10 que quieren conseguir empleo en algún lado toman en consideración si la empresa donde van a ir a trabajar o donde se están postulando tiene alguna política de diversidad. Y tiene mucha lógica porque los que están postulando más hoy en día son los millennials y los centennials y son generaciones que tienen muy claramente, pues vienen con una apertura en el tema de la diversidad. Dice McKinsey, una investigación sugiere que cuando las empresas invierten en diversidad e inclusión, están en una mejor posición para crear equipos más adaptables y efectivos. Además, es más probable que reconozcan la diversidad como una ventaja competitiva, es decir, la empresa genera una ventaja competitiva en el mercado. Sigo con las estadísticas. Un lugar de trabajo diverso propicia la variedad de talento, experiencias y perspectivas. Lo que les decía hace un ratito, cuando yo tengo un equipo de trabajo diverso, este equipo tiene la capacidad de ver cosas que posiblemente yo no estoy viendo, que otro colaborador no está viendo, pueden aportar más ideas, pueden traer sus experiencias de vida al equipo de trabajo y definitivamente las soluciones, el servicio, los productos y la atención que le damos a nuestros clientes o los usuarios, pues tendería a ser diferente. Las empresas o organizaciones carentes de diversidad pueden ser llamadas a justificarse públicamente o incluso perder ventas o su reputación. Otro sitio de investigación. ¿Qué significa esto? Que cuando hoy en este contexto de diversidad, una empresa no es diversa, pues eventualmente alguien puede estar haciendo comentarios, publicando notas y de repente la empresa tiene que comenzar a ver cómo se defiende de por qué no son diversos. Pero además de eso, puede ser que pierdan ventas y la reputación se puede ver afectada. Y por último, dice el sitio que yo utilizo para eso se llama HubSpot, también por si ustedes quieren analizarlo más allá. Dice, las compañías con mayor diversidad racial y étnica tienen un 35% más de probabilidad de ganancias más altas que el promedio de la industria. Vuelvo a decírselos, cuando yo tengo un equipo con mucha diversidad, lo que estoy generando es que los productos, los servicios, la forma de trabajar vaya en comunión con un entorno diverso.
significa que hay una conexión entre lo que hacemos con lo que nos encontramos afuera. Le damos respuesta a un entorno que está pues pidiendo o exigiéndonos ciertos productos, ciertos servicios. ¿Ok? Gracias, María. Ya para terminar este tema, les traje aquí algunas estadísticas de HubSpot que me llamaron la atención. Aquí hablan de América Latina, pero voy a tratar de ver algunas así muy particularmente. Me interesa mucho ver, por ejemplo, ese tema. Dice así, se estima que el desaprovechamiento laboral de la población con discapacidad involucra una pérdida del Producto Interno Bruto de entre el 1 y el 7% en Argentina. ¿Qué significa esto? Bueno, pongámoslo en un contexto pues, nacional e internacional. El no lograr tener una política de inclusión a, por ejemplo, a la población con algún tipo de discapacidad, me está generando más bien una imposibilidad de crecer. Eso es lo que dice esta nota. Habla también el caso de España, que es uno de los países más tolerantes en cuestiones de diversidad étnica y religiosa. Un 50% cree que es positiva para el país. Significa que la opinión pública, en el caso de España, ve con muy buenos ojos que exista esa diversidad. Dice por acá, las empresas con mayor representatividad de mujeres en puestos directivos tienen hasta un 34% más de rendimiento para los accionistas. Es decir, que cuando existe una diversidad en las empresas, principalmente en sus cuadros directivos, significa que las empresas se vuelven más productivas. Voy por el otro lado. Dice McKinsey, siempre dice McKinsey, observa que las organizaciones con equipos de liderazgo más diversos tienen ingresos 25% más altos que las empresas con líderes menos diversos. El Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe crecería un 16% si la brecha de género en el mercado laboral se cerrara completamente. Y básicamente ahí les voy a dejar esto para que ustedes lo puedan ver con más detalle, pero vuelvo a decirles que el reto que tenemos hoy en día es el reto de la inclusión y el reto de la diversidad. Eso es un gran reto que estamos teniendo, ¿ok? Muy bien, pues si estamos hablando de retos, voy a concentrarme, voy a concentrarme específicamente con algunos retos muy puntuales que yo veo con el tema de la inclusión y la diversidad y ya me voy a explicar también en detalle. Voy a ponerlo acá. Yo lo veo así. Primero, el reto que tienen los líderes y que tenemos los que tenemos equipos de trabajo es entender esto de la diversidad. Vamos a ver, voy a ser muy crudo y muy realista. Si yo no entiendo diversidad, si yo no comprendo el tema, si yo no le veo la importancia al tema de la diversidad y la inclusión, si soy enemigo de esto, pues difícilmente puedo generar una política a lo interno de diversidad. Entonces tengo que entenderlo, tengo que entender muy bien de qué estamos hablando. Les traje datos, les traje información. Hay organizaciones en Costa Rica que trabajan muy bien este tema y en donde le demuestran a las empresas por qué y cómo lograr ser más productivas en ambientes con alta diversidad. Pero también quiero hacerles otra observación. Tuve la oportunidad de compartir en una empresa que la gerencia puso como política pues un proceso de diversidad y definitivamente la empresa nunca había tenido experiencias en este tema. Logran hacer un convenio con un colegio técnico en el tema de diversidad y pues reclutan a un muchacho que se está graduando y ese muchacho tiene síndrome de Down, entonces él lo contrata a la empresa y lo pone a trabajar en bodega. Hasta ahí todo muy bien. Todo muy bien, resulta que es la política de la empresa, hacen un proceso de reclutamiento y selección, primera vez que recursos humanos hace esto, primera vez que la empresa hace esto, primera vez que en la empresa hay una persona con algún tipo de discapacidad, ¿ok? A las pocas semanas de, sí, llamémosle 2 meses, 3 meses, llega la orientadora a supervisar el trabajo del muchacho y ¿qué se encuentra? ¿Qué se encuentra? Se encuentra que el muchacho, cuando ella llega de sorpresa, se lo encuentra, él trabajaba en la bodega, estaba contratado como bodeguero, se lo encuentra sentado en un rincón, entonces le pregunta al jefe que por qué está sentado, le dice, porque es que nos da miedo que se pueda golpear, nos da miedo que le pueda pasar algo. Ajá, y entonces no hace nada en todo el día. No, lo tenemos ahí, le damos ciertas tareas muy básicas, pero
Y entonces, bueno, resulta que en el momento que la señora, la orientadora está ahí, llega una señora del área de producción, es una fábrica, del área de producción, y le trae al muchacho, le trae un desayuno y se lo entrega. Entonces la orientadora le dice, ¿y usted hace siempre? Ah, sí, aquí lo chineamos mucho. Es más, cuando estornuda, alguien viene y siempre está viendo qué es lo que hace. Oiga, en 2 meses, ¿dónde está el problema? Está el problema en que si yo no logro entender esto de la diversidad, este muchacho no está creciendo, este muchacho no está aprendiendo, este muchacho no se va a desempeñar bien, porque la empresa no tiene lo que aquí vamos a hablar de cultura, si no tiene la cultura, no tiene la visión, y más bien lo que están provocando es una persona que no va a ser funcional en la vida y una persona que lo puede ser. Entonces, el temor, el desconocimiento, la falta de visión es otro problema. Por un lado, insisto, por un lado es no creer en esto, no estar de acuerdo con esto, no entender esto, y por el otro lado es entenderlo mal, entenderlo mal. Si las empresas entran en procesos de diversidad e inclusión, tienen que entender cómo funciona esto, cómo funciona esto. Primer reto, hay que construir una cultura empresarial que fomente la inclusión y la diversidad, porque el problema que estamos teniendo no es de la inclusión de la persona, de introducción de la persona, es, bueno, ¿cómo responderá el resto de colaboradores ante la llegada de estos nuevos colaboradores con algún tipo de discapacidad? Entonces, puede ser que utilicemos todas las estrategias, pero si al final el equipo de trabajo no acepta, no permite o le pone obstáculos a la persona que ingresó, pues también no estamos haciendo nada. Tenemos que construir una cultura, una cultura. Y al final comprometerse con el proceso. Cuando una empresa decide definitivamente meterse en esto, tiene que comprometerse. Mi recomendación siempre es pues trabajar con las personas expertas en el tema de diversidad e inclusión para lograr que esta estrategia, esta política que la empresa va a realizar, pues tenga los efectos buscados. Vuelvo a decírselos, el hecho de decir voy a traer una persona con algún tipo de discapacidad no es suficiente, no es suficiente. Más bien puede generar un problema a lo interno, un problema a lo interno. Así que ahí tomen nota para efectos de si ustedes quieren preguntar más adelante. Muy bien. Vean que estoy tratando de tocar temas ahí modulares específicos de liderazgos hoy en el mundo que estamos viviendo. Sobre la inteligencia emocional es un tema altamente tratado hoy en liderazgo. Un líder que no tenga la capacidad de manejar sus emociones, que no logre controlar sus emociones, jamás podrá liderar un equipo de forma efectiva. Hoy hablamos que el liderazgo al final es un tema de adentro hacia afuera. Yo tengo que tener la capacidad de liderarme a mí antes de liderar a otros. Si yo no tengo la capacidad de controlar mis emociones, ¿cómo pretendo manejar a otros? Entonces, definitivamente el tema de liderazgo es un tema súper sensible e interesante para el día de hoy. Pero voy a ir un poquito más allá del concepto mismo de inteligencia emocional, porque ya eso es un tema que, digamos, muchos dicen, ya lo conocemos, bueno, pero voy a ir un poquito más allá. Hay un reportaje, hay un reporte muy interesante de Naciones Unidas que se llama Estrategia de Salud Mental y Bienestar en el Lugar de Trabajo. Aquí les puse la extensión por si quieren entrar en detalle. Voy a tocar ese tema en especial, porque ¿qué hace Naciones Unidas? Voy a poner el tema de la salud mental y el bienestar en el centro del tema, y tiene que ver con liderazgo, a final de cuentas. Entonces nos dice, saco esa nota técnica de ahí, cita textual, dice así: en algunos casos, trabajar en exceso se convierte en arrogancia, competitividad y heroísmo. Por ejemplo, tienen que verme llegar primero e irme último. Eso tiene que ver con enfoques de liderazgo. Enfoques de liderazgo. El líder que dice, aquí hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Por ejemplo, ese es, digamos, lo respeto. Voy a ser muy claro en eso, lo respeto. He tenido ese tipo de líderes, conozco ese tipo de líderes. Tal vez no lo comparto, pero hay que entenderlo, que esa es la forma que tienen de ver las cosas. Ese tipo de liderazgo es un tipo de liderazgo muy arraigado en, digamos, una tradición anterior. Siga diciendo, por ese tipo de ideas, el trabajo en exceso se convierte en la norma. No es saludable para usted, para su rendimiento, ni para el lugar de trabajo.
Entonces nos está hablando acá el reportaje, este reporte de Naciones Unidas nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo, ojo líderes, ojo, ojo, trabajar más se va a convertir en una norma, es decir, usted va a exigirle más a los trabajadores que trabajen más tiempo. Es más, usted va a medir, al final de cuentas, el desempeño de la gente en función de las horas que la gente trabaja. Y si tengo un colaborador que me trabaja 10 horas y otro me trabaja 8, hasta puedo perder la perspectiva de la productividad y posiblemente el que me trabaja 8 es más productivo, pero me estoy guiando por el reloj. Y estoy viendo que me trabaje más tarde es más efectivo para mí. Tengo ahí una visión, una forma, tengo un paradigma. ¿Ok? Sin embargo, esto no es saludable ni para usted como líder, ni para su equipo de trabajo. Definitivamente esto va a tener consecuencias y en el contexto actual va a significar posiblemente más estrés, posiblemente más enfermedades y otros detalles. Acaba de publicar la Universidad de Costa Rica, por cierto, un reportaje que habla que en estos temas mucho del estrés y muchos de los problemas que estamos viviendo hoy van a generar la aparición de cánceres. Es un tema sumamente serio, sumamente serio. Perdón, les traigo esta nota, es de Harvard Business, perdón, Harvard Business Review. Lo que hacen es, igual en el contexto de este estudio, darnos una reflexión. Entonces dice así, los resultados de la investigación efectuadas por Harvard indican que el trabajo en exceso es contraproducente, tanto para los líderes o directivos como obviamente para la organización. Hablamos de las personas. Y nos dice, el trabajo en exceso no genera más productos. Error. Hay gerentes, hay líderes, hay jefes que dicen, si entre más se trabaje, más producimos. Error. Si no vemos lo que está pasando en Europa, hay países que están trabajando 5 horas diarias, esa es la política, mientras países como los nuestros, pues estamos trabajando casi que el doble. Sí, eso sí, malogra el bienestar y la salud porque altera el sueño, causa depresión, induce a consumir alcohol en exceso, deteriora la memoria y causa diabetes y enfermedades cardíacas. Se hace patente en el absentismo y la mayor rotación de personal, aumenta la propensión a cometer errores, no permitir ver con claridad el panorama general, sino que suelen dejarnos atascados, dice, con los detalles insignificantes. Y aquí es un tema, esto es un tema. El tema es cómo logramos tener organizaciones, equipos saludables. El tema del equipo saludable es una tendencia que estamos viendo hoy a nivel de las empresas. De hecho, se certifica en las empresas, en empresas saludables. Si alguien quiere investigar más sobre lo que es una empresa saludable, los invito a que investiguen. Realmente se están enfocando. Yo siempre digo que esto no es hacer favores, es que una organización saludable es más productiva. Termino esta nota diciendo, si su trabajo depende de la comunicación interpersonal, que es todo lo tenemos, de hacer juicios de valor, es decir, analizar, tomar decisiones, de leer la cara de los demás, llamémosle esto empatía, de gestionar reacciones emocionales, el trabajo en exceso puede dificultar todas estas tareas. Es decir, al final de cuentas, los líderes que lideran equipos de trabajo, empresas, en donde las prácticas y la norma es trabajar en exceso, lo único que va a resultar posiblemente al final de esto son personas desgastadas, las famosas personas quemadas, y un efecto productivo, tanto a lo interno como para con nuestros clientes. No es saludable. Por eso les dije, no vengo a tratar el tema de inteligencia emocional de forma tradicional, sino quisiera darles una reflexión realmente de ciertas prácticas que considero pues que no son buenas y que al final de alguna forma nos van a conducir a hacer prácticas no correctas. Toma esta definición de Elena Bello, dice que la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que permiten una mayor adaptabilidad de la persona ante los cambios, también tiene que ver con la confianza y la seguridad de uno mismo, el control emocional y la automotivación para alcanzar objetivos, comprender los sentimientos de los demás, manejar las relaciones y tener poder de influencia. Es básico para conseguir cambios positivos en el entorno. Y de toda esta cita me quiero quedar en lo último que pone la autora Bello. Dice,
Si usted quiere tener influencia, eso es lo que está diciendo. Es decir, si usted quiere ser un líder, si usted quiere ser una líder, si usted quiere influenciar, porque al final liderazgo es influencia, es importante entender que la inteligencia emocional va a provocar estos cambios positivos en su entorno. Si usted de estos líderes y estos líderes que no están manejando, evidentemente, sus emociones, no se están controlando, definitivamente esto va a tener efecto en el equipo. Y les voy a explicar por qué. Al final, los líderes somos formadores, es decir, yo formo a mi equipo de trabajo. Hay una máxima que dice que el equipo no nace si no se hace, ¿ok? No nace si no se hace. Ok. Son modelos que obviamente con la actuación moldean y producen reacciones en sus equipos de trabajo. Entonces, aparte de que yo soy un formador, yo soy un modelo. Soy un modelo. Nuevamente, los líderes que llegan, por ejemplo, no manejan las emociones, explotan fácilmente, hacen berrinches, hacen acciones no correctas, gritan, ofenden, etcétera, etcétera. Están moldeando su equipo de trabajo. Están moldeando el equipo de trabajo. Cuando hablamos de esto, yo le digo a los líderes muchas veces, el equipo termina pareciendo a su líder. El equipo se parece a su líder. Y lo he visto, ¿no? He visto equipos que cuando uno llega, no conozco a la persona que lo lidera, cuando llego, el equipo súper estructurado, organizado, y cuando conozco a la persona que lo lidera, veo que es exactamente igual. Es decir, esta persona va a influenciar en su equipo de trabajo la forma de trabajar, es decir, las prácticas que van a utilizar. Y a veces uno llega a un equipo de trabajo desorganizado, bueno, tremendo, no cumple con las tareas. Y cuando conozco a la persona que lo lidera, veo que es exactamente igual. Es decir, al final los líderes forman, moldean y al final generan conductas en la gente que tenemos a cargo. Es una gran responsabilidad, es una pero gran responsabilidad. Lo hablamos siempre cuando estamos hablando de estos temas, los líderes que nos dicen, vean, me gusta la puntualidad y el líder no es puntual, definitivamente al final el equipo se comporta como el líder se comporta y no como lo que dice, sino por lo que se comporta. Al final el equipo termina siendo una imagen de su líder. Y eso es un tema de reflexión y preocupación, ¿ok? Más que todo para las nuevas generaciones que andan buscando precisamente a una persona que les oriente de cómo trabajar. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, cuando estamos analizando personas que ingresan nuevos a trabajar. Una muchacho, un muchacho que está saliendo de la universidad, que está saliendo del colegio y empieza a trabajar y son como esponjas. Estos muchachos son esponjas porque no tienen la experiencia y lo que están haciendo en ese momento es empezar a ver cómo se trabaja. Y esto, la responsabilidad que tenemos es sumamente alta. Ok, voy rápido para ver si logramos hacer un espacio de preguntas y respuestas, que ojalá que nos dé chance. Sigo citando acá pues algún detalle de parte de la OIT él le pone así, poner manos a la obra en pro de la buena salud, comienza a trabajar en su plan personal de promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Esto es un tema para los líderes que lo va a proyectar también para su equipo de trabajo. Y dice, considere esta lista de 9 elementos que promueven la salud en el lugar del trabajo, positivos, por ejemplo, hábitos como por ejemplo el descanso y el sueño, el ejercicio de actividad física, la nutrición y la prevención de enfermedades. Todo eso que estamos acá lo estamos viendo mucho cuando analizamos, por ejemplo, en inteligencia emocional, en productividad, en resultados, por ejemplo, cuando las personas logran descansar, logran tener un buen sueño, cuando tienen una buena nutrición, cuando se logra todo esto, se tiende a ser más productivo. Eso es un hábito que hay que promover, pero el primero en hacerlo debe ser su líder. También hay hábitos que no son buenos y que hay que combatir. Por ejemplo, todo el tema de adicciones, que definitivamente eso es un tema que también nos compete hoy en día de alguna manera, el tema de tabaco, alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Y lo que el OIT también llama que son factores de riesgo psicosociales y salud mental, entre otros, por ejemplo, es cómo manejar y combatir el estrés y factores de riesgo psicosocial, la violencia psicológica y física en el lugar de trabajo y factores de estrés económico, ¿no? Todos estos detalles al final también tienen que ver mucho con la productividad de los equipos de trabajo.
Ojo con el tema, sigo insistiendo. Yo como líder, de alguna forma, voy a incidir en los resultados de mi equipo a través de esto. Ahí les dejo estos 9 componentes para que también ustedes puedan hacer una valoración personal en qué tienen que mejorar ustedes como líderes, en qué tienen que cambiar y en qué tienen que mejorar. Vuelvo a hablar de las organizaciones saludables, es un gran tema que estamos teniendo. Y vamos bien con el tiempo. Es que estoy tomando tiempos por aquello para no pasarme más del tiempo. Ok, miren, otro tema fundamental. Estamos hablando del trabajo remoto y el trabajo híbrido. Voy a hacer unas pequeñas reflexiones en cuanto a esto, porque al final también esto está impactando a las empresas y a sus equipos de trabajo. Entonces, de eso voy a conversar un momentito por acá. Ok, estoy viendo ahí los trabajos. Muy bien. Dice acá, el trabajo remoto y el trabajo híbrido se han convertido en una estrategia que subsistió después del COVID. ¿Qué significa? Bueno, evidentemente el COVID nos metió en esto y para algunos posiblemente pensábamos que ahí se iba a terminar y volvíamos otra vez a la presencialidad y bueno, eso es parte de los experimentos que estábamos viendo con el tema de las respuestas inmediatas al COVID. Sin embargo, no es así. Esto no sucedió. No volvimos 100% a la presencialidad. Según un estudio de la Universidad de Stanford, si les pongo aquí la cita, la productividad de los equipos haciendo trabajo remoto puede aumentar hasta un 22%. Es decir, si algo se probó a partir de la incursión del trabajo remoto, es que las personas de alguna manera, la mayoría, se sintieron más motivados a trabajar desde casa y se logró de alguna forma impactar la productividad de las empresas. Evidentemente, esto requiere, como les pongo aquí, retos importantes en el control, en la motivación, en la supervisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ha visto últimamente que las personas, muchas, no quieren volver al lugar de trabajo. Entonces, bueno, las empresas tienen que determinar en este momento qué van a hacer. El trabajo híbrido pareciese ser que es algo que se va a quedar en el contexto de las empresas, X cantidad de tiempo remoto, tiempo laboral presencial, y pareciera que por ahí viene mucho el enfoque de lo que se va a hacer. Y esto pues nos va a llevar a los líderes a ciertos retos. Primero es, si trabajamos remoto, si trabajamos híbrido, es cómo logramos mantener la cultura organizacional, si cómo logramos prevalecer la cultura que teníamos antes del COVID, si es que teníamos una cultura bien definida. Entonces, ese gran reto es, bueno, a pesar de que mi gente está en su casa trabajando o que está trabajando en otro país o donde esté trabajando de forma remota, ¿cómo logro que al final compartamos los valores, a que al final es cultura, los valores que distinguen a mi empresa? Esto es muy importante. ¿Cómo yo como líder logro mantener los valores corporativos en mi equipo de trabajo? De qué manera lo hago? Dos, garantizar la comunicación en todos los sentidos, porque el hecho que mi equipo esté trabajando remotamente no significa que no tengamos que establecer pues, mecanismos de comunicación. Y otro reto que tenemos es mantener los estándares que antes teníamos porque nos estábamos viendo físicamente y tenía capacidad de sentarme con la persona, ir a su escritorio o venir a mi escritorio. Estábamos ahí prácticamente compartiendo durante 8 o 10 horas diarias. Es cómo logro mantener entonces los estándares que estamos teniendo. Es decir, el reto que estamos teniendo los líderes en este momento es lograr la misma eficiencia o más a partir de que mi gente esté trabajando de forma remota. Ese es el gran reto que estamos teniendo. Por lo tanto, les traigo algunas recomendaciones de Sendex. Sendex es una organización que se dedica a hacer consultoría en términos empresariales y nos dan aquí algunos tips que se los voy a compartir. Primero, dice, conoce el contexto de cada trabajador. Esto es muy importante. Básicamente, si tengo gente remota, me gusta, y si es mi equipo de trabajo, obviamente cuando están aquí físicamente, ahí están, los puedo ver. Tal vez no los conozco muy a fondo, pero sé que están ahí, sé cómo se llaman, sé sus habilidades, los conozco, no tienen que mejorar, pero ahora están en su casa y tengo que conocer mucho el contexto para poder entender ciertas situaciones que se están dando. Yo tengo que conocer muy bien el contexto de cada trabajador. Me parece a mí que esto es un trabajo muy personalizado de la gente que está ahorita haciendo teletrabajo.
ofrecerle la estructura adecuada para llevar a cabo el teletrabajo. Esto es muy importante. Hay empresas que no lograron ajustar sus estructuras, sus procedimientos, sus procesos productivos, lo que sea, al teletrabajo. Evidentemente, la gente trabajando en casa no tiene acceso a ciertos sistemas, no puede incorporar en esto. Entonces, tenemos que adaptar de alguna manera, facilitar que el trabajo remoto se dé. Porque si no, es un sinsentido tener a la gente haciendo teletrabajo sin que puedan, pues, ni siquiera conectarse o acceder a cierta información porque no queremos hacerlo o no sabemos cómo hacerlo. Algo importante, el hecho de ser teletrabajo no significa que pierda la comunicación. Tengo que estar comunicándome regularmente con mis colaboradores remotos. Tengo que adaptar procesos de mejora continua. Si algo nos trajo el COVID es que tenemos que estar revisando constantemente los procesos internos para lograr una mejora en los mismos. Planificar el periodo de adaptación para ambas partes, sí, eso es muy claro. Ya tal vez algunas empresas ya han madurado en el tema, pero bueno, ¿cuánto nos va a llevar este proceso de entender bien el trabajo híbrido y la parte remota? Comparte metas y objetivos con el equipo. El hecho que mi equipo ya no esté físicamente juntos significa que todos tenemos que entender muy claro cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, qué es lo que estoy pretendiendo. Esto es fundamental. Los líderes es fundamental que estemos dándoles esta información a la gente. Y por último, generar siempre el feedback. Tal vez antes hacíamos feedback en mi oficina, ahora hacemos un feedback remoto. Puedo hacer un feedback grupal, puedo hacer una realimentación grupal, pero también lo puedo hacer de forma individual. Y para terminar, señores, para dejar el espacio ahí para consultas y demás, el último tema que quiero compartir con ustedes es el tema de sostenibilidad y responsabilidad social. Aquí vuelvo al tema, no es específicamente el tema tradicional, porque sé que ese tema en algún momento se ha visto o lo conocen. Voy a hablar de otro tema ahí, pues digamos que está a la par de este mismo contenido, y también muy reflexivo. Para mí, con el pasar del tiempo, el rol de los líderes pues ha evolucionado. Sin duda, el contexto actual, que ya lo hemos dibujado bastante bien, con una persona que lidere a los equipos basados solo en el control, no es una respuesta adecuada a los retos a que están sometidas las organizaciones hoy y para un futuro. Es decir, la forma tradicional de liderar equipos está cambiando. Vuelvo a decírselos, como yo manejaba un equipo de trabajo hace 30 años, hoy es muy, pero muy diferente. Mi proposición personal, porque hay muchos estilos de liderazgo y hay muchas teorías de liderazgo. Yo soy muy casado, estoy muy involucrado con el liderazgo situacional. Me parece que es muy oportuno. Si quieren más investigar sobre este tema, los motivo a que lean sobre el liderazgo situacional. Me parece que es bastante oportuno a lo que estamos viendo hoy. Dice, la teoría del liderazgo situacional puede ser una respuesta, es una forma de visualizar el rol de los líderes en función de las características de los colaboradores, además de que permite visualizar los cambios que pueden tener los líderes ante ciertos escenarios. Me voy a explicar por qué yo apuesto mucho liderazgo situacional. Todas las teorías de liderazgo siempre se fijan en el líder y habla de los líderes y cualidades de los líderes y me pone unas características de los líderes y los vemos como supermanes o supergirls a final de cuentas, ¿no? Son con unas cualidades impresionantes. La teoría situacional rompe con este esquema y nos pone en el centro al equipo de trabajo, al colaborador. Y entonces dice la teoría situacional, la actuación del líder va a depender de la situación del colaborador. En algún momento yo voy a tener, y me voy a la imagen de la derecha, en algún momento yo voy a tener que ser un entrenador, porque mi personal, mi colaborador requiere ser entrenado. En algún momento voy a tener que ser un líder que apoya. En algún momento tengo que ser un líder que delega y en algún momento tengo que ser un líder que dirige. Es decir, mi rol va a cambiar en función de los colaboradores y el equipo de trabajo. Las teorías tradicionales siempre hablan de un estilo. Yo creo, muy personal, en mi punto de vista, que el liderazgo situacional nos da un enfoque interesante porque es la primera teoría que pone al líder a la par de su equipo de trabajo.
Era la primera vez que se habla de eso. Entonces, insisto, es una teoría que yo promuevo, me gusta mucho y considero que es interesante. Ahí les dejo pues la inquietud como para que ustedes puedan investigar un poquito más sobre esta teoría. ¿Ok? Pues bien, dice acá que los beneficios que puede traer un liderazgo sostenible a las empresas es, por ejemplo, compromiso con el medio ambiente. Cada vez más las generaciones que están incursionando hoy en las empresas y las que vienen están más preocupadas con el medio ambiente que las generaciones anteriores. Significa que los líderes, de alguna manera, hay que entender el tema del medio ambiente, hay que meterlo en nuestro radar de trabajo, porque al final de cuentas estamos impactando. Vean todo lo que está pasando hoy en el mundo, en el tema ambiental, y es un tema donde nosotros tenemos que dejar nuestra huella. Me parece a mí que un equipo y una empresa y una organización y unos líderes enfocados en el tema ambiental es muy importante. Darle prioridad a las personas, eso es parte de la sostenibilidad, tener una visión de futuro y definitivamente estar al tanto de la transformación digital. Tenemos que entender la inteligencia artificial, ese es un reto que estamos teniendo, tenemos que entender muy bien esto porque crea o no crea, quiera o no quiera, mi empresa en algún momento va a estar incursionando en inteligencia artificial, en algún momento me van a decir, tienes que aprender de esto y por lo tanto hagámoslo hoy, entendamos, saquémosle provecho porque el mundo gira hacia ese entorno. Así que bueno, en Tempo Records, yo sé que ahí hablé mucho, me perdonan, hablé mucho, pero sí quisiera pues dejar ahí algún espacio por si quieren hacer reflexiones. Me gustaría mucho escucharles. Puntos de vista, inclusive, puntos de vista. Sí, Así que, agradecerle primero a don Luis Fernando por la explicación y vamos a tener unos minutitos para las preguntas. Entonces, si alguien quiere generar una pregunta, veo que en el chat no hay ninguna. no hay ninguna. Entonces, María, perdona, preguntas o reflexiones. También me gustaría escuchar sus ajá, opiniones, es decir, no solo preguntas, sino de repente alguien tiene un enfoque diferente o quiere hablar perfecto. algo. Bienvenidos sean. Sí, entonces para mantener el orden, si alguien quiere hacer una intervención, les agradezco que levanten la manita para que ya puedan darle la palabra. Bueno, Pero, Beryl quiere conversar. Hola, muy buenas hola, tardes y buenos hola. días. Bueno, en Sí, 20 buenos minutos. días. Buenos días a todos y a todas. Muy agradecida que estén aquí. Muy impresionante primero todo lo que dice, porque es cierto que estas generaciones nos quedamos entre dos, digamos, los que tenemos entre 40, 50, 35, de 35 a 50 estamos entre los dos tipos de generaciones, que jefaturas Ujú, fueron los baby boomers, digamos, ujú. y que muchos se pensionaron en el año pasado, antepasado, y se estaban a punto de pensionar. Así es. También nos tocó tener resiliencia en el sentido de enseñar, porque también, ok, gente joven que ingresa, Ujú, pero a veces no tienen paciencia para explicarle a la gente de cierta edad ujú. las cosas, ¿verdad? Cierto. Y yo una vez le decía a alguien, imagínense que esta gente alguna entró cuando eran las máquinas de escribir, me decía alguien, ¿qué es una máquina de escribir? Y yo, un momento. Sí, Y fui y se la sí. enseñé, y le digo yo, ¿y sabe cómo a esa persona la ubiqué? Le dije yo, vea, tome esta hoja, busque por Ajá. dónde ingresar esta hoja en la máquina de Siéntese. escribir. Ajá. Duró como una hora, ¿verdad? Y no por hablar ni nada, sino, entonces le digo Sí, yo, sí, ahora sí, sí. imagínese, estas personas Al hacían todo a revés. máquina, ajá, máquina de escribir, las famosas sábanas que se usaban en los bancos Sí. cuando se hacían las contadurías había compañeros que nos contaban, Yo lo viví. sí, que se quedaban, digamos, creo que en febrero era el cierre, y ni Navidad ni nada, y era seguido, ¿verdad? Entonces, Ujú, esa situación creo que tanto la administración pública y privada nos tenemos que ujú, dar cuenta, y ya que nosotros vamos tomando, yo creo que la batuta las tenemos todos en forma horizontal, ¿verdad? ujú, Pero que desde jóvenes, o no importa la edad que tengamos, siempre hay dos cosas que se deben siempre respetar y no importa la edad. Primero, valores. Ahora los valores cambian, ¿en qué sentido? Porque puedo tener acceso a ujú, mucha información, pero ¿cómo usarla? Y también tolerancia a la frustración ujú. por parte del que no puede hacer, y tolerancia a la persona que
trata de enseñar o ingresar nuevos sistemas. Y otra cosa que siempre, y lo tercero para mí, que es, digamos, de parte de la Universidad de Costa Rica, siempre nosotros, bueno, somos los primeros que hacemos todos, pero tener esa paciencia con la parte administrativa y docente. Yo le decía a alguien, no todos somos doctores en planillas, por decirlo así, o cómo es que se va a pagar, y tener mucha paz con los cambios que vienen. Ya estamos en un mundo que el cambio es diario, completamente. Bueno, muchísimas gracias. Y Gracias, les con todo voy a gusto. la lista de asistencia, pero por parte de recursos humanos, para que me la llenen. Gracias. Ok, ok. Muchas gracias, Mary. Tenemos unas preguntas en el chat y luego ya Sí. le doy la palabra a las personas que levantaron la mano. Don Juan Guillermo Murillo nos pregunta, ¿qué recomendaciones daría para el manejo de equipos 100% remotos? Y se relaciona con otra pregunta de Rebeca que nos dice que cuáles tips para trabajar mejor en equipos cuando la mayoría de reuniones son virtuales. Entonces, don Luis, le doy la palabra. Ok, en mi experiencia, Juan, a mi experiencia, don Guillermo, mucho de lo que yo veo, vamos a ver, lo pongo en mi perspectiva, el tema pasa más por las jefaturas, por los líderes, que por el equipo. Es decir, el equipo, más si es gente joven, que es gente que maneja tecnología, que son muy duchos en el manejo de todo lo que es el aparataje tecnológico. Yo siento que ellos no tienen problema. El problema es muchas veces de las jefaturas de entender que mi gente va a trabajar de forma remota. No sé, Juan, voy a poner mi experiencia. Por ejemplo, una empresa nos contrata hace un tiempo atrás para trabajo en equipo. Quería un curso de trabajo de equipo y me dice el gerente, es que mi gente no trabaja en equipo. Cuando hablamos con la gente, dice, es que el señor cree que nosotros no trabajamos en equipo y nosotros sí trabajamos en equipo, pero es que para él, trabajar en equipo es que tenemos que estar físicamente hablando y coordinando y reuniones. Mire, para eso están los chats, para eso está estos medios digitales y estamos trabajando, nosotros somos productivos. Entonces, a veces he sentido, Juan, de mi punto de vista, que el problema somos nosotros de entender que mi gente sí puede trabajar en equipo. Esa es mi primera aseveración. Lo segundo, y lo he hablado con muchos gerentes, las nuevas generaciones, esa es nuestra posición, requieren estructura. Porque, vamos a ver, yo he trabajado en call centers, por ejemplo, y los muchachos dicen, lo importante es que haga el trabajo, no importante a qué hora llegue o a qué hora salga, no es importante. No es correcto. Las empresas tienen políticas, tienen estructura. Entonces, muchas veces en los muchachos jóvenes que tienen conocimientos tecnológicos, lo que requiere es estructura. Yo creo, Juan, que el papel nuestro es cómo estructuramos el trabajo remoto para un equipo 100%. Tengo experiencias trabajando, por ejemplo, con empresas nacionales que tienen personal en otras partes del mundo. Y al final las tareas salen. Ya ni siquiera en Costa Rica. Tenemos gente en México, gente en Colombia, gente en Argentina haciendo trabajo. Y el asunto es cómo estructuramos el trabajo de tal manera que los resultados se logren. Se hacen reuniones virtuales, para eso tenemos todas las plataformas digitales para hacer videoconferencias. Se mantienen chats de comunicación constantes. Hay todo un esquema de metas, objetivos, resultados. Es decir, es parte de la estructuración que siento yo que tenemos que dar. Pero en el fondo, si al final tengo que hacerlo, yo tengo que entender que mi gente lo puede hacer. Tengo que tener confianza. Es mi apreciación personal. Juan, no sé si logro dar respuesta a eso. Y el otro tema que dijiste, María, era que se asociaba a este. El tema de las reuniones virtuales, de cómo trabajar mejor con equipos cuando la mayoría de reuniones son virtuales. Bueno, vuelvo al tema. El cambio que yo he visto en el tema de las reuniones pasa por hacer la misma mecánica. Tenemos que tener, obviamente, un objetivo para la reunión. Tenemos que tener muy claro los temas que se van a abordar. Tenemos que tener muy claro el tiempo que se van a abordar y la mecánica para el trabajo. Yo creo que ese protocolo sigue siendo importante. No vamos a convocar a una reunión virtual si al final no hay un tema que tratar o un tema importante que tratar. Y yo creo que los protocolos de las reuniones presenciales se siguen pasando a la parte virtual, con una ventaja: los tiempos son más cortos. Una reunión virtual me va a tomar menos tiempo que una reunión presencial.
Y básicamente lo que he visto yo ahorita en el mercado, básicamente es el mismo protocolo, pues aplicado a la virtualidad. Muchas gracias, don Luis. Voy a darle la palabra a Aquileo Macís, que Sí, levantó la Aquileo. manita. Hola, buenos días, don Luis. Una pregunta existencial que todavía no sé si ha sido respondida por la humanidad, A ver, en el sentido Aquileo. de que el líder nace o se hace, ¿verdad? En Sí. el sentido de que a veces es muy obvio que hay personas que se autodenominan líderes, pero y todo el mundo ve que no lo son, ¿verdad? Entonces uno quisiera ayudarle a esa persona, sea superior o en la misma línea de uno o subalterno, para llevarlo a alguna escuela, universidad, curso, etcétera, que lo puedan formar para que sea certificado y que después demuestre que sí es líder. No sé si eso a nivel suyo ha tenido alguna experiencia y si usted tiene respuesta a esa pregunta, que todavía creo que yo al menos estoy todavía buscándole respuesta. Muchas gracias. Ok, Aquileo, lo primero, existen los dos. Aquileo, el líder nace y se hace, eso está totalmente demostrado. Hay personas que vienen con dotes de liderazgo, ya nacen con esto. Recuérdense que el liderazgo, Aquileo y compañeros, es un tema de influencia, de motivación, de dirección, de hacer que las cosas sucedan. Eso es lo que hace un líder, una líder, al final de cuentas, ¿no? Se aprende, se requieren habilidades. Vamos a ver, hay escuelas de formación de liderazgo, nosotros damos charlas de liderazgo. Creo que al final de todo, Aquileo, depende de la persona, depende de la persona. Se requieren ciertas habilidades para ser líder. Aquileo, gracias que mejor quedarte con la cámara encendida por cualquier cosa, ¿verdad? Y ver si estamos de acuerdo. Aquileo, vamos a ver rápidamente a esa respuesta. Hay habilidades y hay talentos, que son dos cosas diferentes, ¿no? El talento es natural, se trae, es la persona, un talento nace con esto, son dones, algunos son dones divinos, ¿eh? Entonces, hay personas que vienen con el don de liderazgo. Y si el tiempo me lo permite, quiero comentar una experiencia que cuento siempre cuando doy las charlas de liderazgo de un autor que para mí es fundamental en mi vida. Se llamó, pues ya murió, mexicano, Miguel Ángel Cornejo. Yo lo menciono siempre. Miguel Ángel fue un maestro para mí. Don Miguel Ángel cuenta que cuando él llevaba a su hija allá en México, a su hija, perdón, al kinder nuestro, un día deja a la niña, él sale del kinder y ve una niñita en el portón que no entraba. Entonces él extrañó mucho ver a esa niña ahí en el portón. Y ya estaban por entrar. Entonces él le pregunta, ¿por qué no entras? Y ella le dice, porque fulana dijo que no entrara. Bueno, ¿y quién es fulana? Entonces se va a investigar y fulana es una compañerita del aula. Y le dijo, usted hoy no entra. La chiquita se quedó ahí afuera. Entonces, esta otra niña tiene un don, no sé si me voy a entender, aquí leo, viene con el don de direccionar, de influenciar. Hay gente que nace con este don. Y si no, pues se crean habilidades. Un líder, para que sea líder, requiere muchas habilidades o un conjunto de habilidades, pero voy a poner la más importante en el centro, la más importante en el centro. Acabo de hablar aquí, se llama inteligencia emocional. Cuando un líder logra ser inteligentemente emocional, cuando una líder logra ser inteligentemente emocional, maneja las otras habilidades. Pongo el ejemplo. Si yo manejo mis emociones, me puedo comunicar mejor. Si yo manejo mis emociones, puedo ser empático. Si yo manejo las emociones, puedo ser resiliente. Si yo manejo las emociones, puedo tomar decisiones más acertadas. Si yo manejo las emociones, puedo perfectamente saber escuchar a los demás. Es decir, todas las habilidades que están alrededor del liderazgo tienen como central la habilidad de la inteligencia emocional. Una persona que lidera emocionalmente bien es una persona que tiene capacidad de tener resultados con su gente. Y me parece a mí que esa es la habilidad más importante que tenemos que aprender. No sé si hay respuesta a eso. Aquí leo. Claro, muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias. Continuamos con Cristina Campos, que también levantó la mano. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. ¿Cómo Buenas. está? Usted fue profesor mío en la Sí, maestría, por cierto. Cristina. Sí, claro que me acuerdo, Cristina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí encantada de verlo otra vez. Gracias, Eh, Cristina.
una de las consultas, por ejemplo, me da mucho en donde yo trabajo, es Ujú, ahora con el tema de personas con, por ejemplo, con depresión, con ansiedad, los líderes, cómo manejar ahora que y mucho post pandemia, ¿verdad? Que se ha hecho ujú, como se ha abierto como esa caja de Pandora, por decir una manera. ujú. Entonces, los primeros auxilios psicológicos ha sido algo que han estado levantando la mano de cómo hacen, ¿verdad? De cómo proceder, porque hemos tenido casos de personas ¿verdad? Con intenciones suicidas o que Sí. no se pueden levantar de la cama por, simplemente no tienen ánimo, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso, verdad? Porque hay un tema de productividad que también debe cumplir, pero está el factor humano. Entonces, el líder, ¿cuál es como el papel o la recomendación que usted haría? Wow, María, Cristina, eso es un tema muy de fondo. Voy a ponerte, Cristina, lo que yo considero es sumamente amplio, Cristina. Esto es un ecosistema. Las empresas son un ecosistema, el liderazgo es un ecosistema. ¿A qué me refiero con esto? Imaginémonos que Cristina es la líder de un equipo de trabajo y Cristina tiene a su vez otros jefes o otra jefe superior, porque es un ecosistema. Cristina está altamente estresada, altamente ansiosa por todo lo que está pasando, pero no tiene respuesta de su líder superior, ¿ok? Entonces, ¿qué hace Cristina tratando de mejorar ella si al final la organización como todo no le da soporte? Es decir, es el ecosistema completo. Para mí, Cristina, tiene que ser parte de la estrategia corporativa. Por eso yo estoy apostando mucho a las organizaciones saludables. Esto es un gran tema y aunque no me lo crean, es un tema muy de fondo. La organización saludable se plantea situaciones como, por ejemplo, cómo se está alimentando mi gente, aunque no me lo crean, cómo se está alimentando mi gente, porque eso tiene un efecto, Cristina, en esto que acabas de decir, en el tema de la productividad, en el tema de enfermedades, el ausentismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo logramos motivar a la gente a que se alimente mejor? ¿Cómo logramos que la gente duerma más y mejor? ¿Cómo logramos que la gente haga más ejercicio físico? ¿Cómo logramos que la gente tenga esas pausas activas importantísimas en las jornadas de trabajo? Que hay empresas que lo prohíben. Yo hacía un tiempo atrás estaba capacitando a un call center privado y una de las cosas que me decían es que la gente no podía parar de atender llamadas. Y yo le decía a la jefatura, pero es que usted está quemando a la gente. Bueno, es que es política corporativa, no lo puedo hacer. Entonces, imagínese una empresa que al final no permita que en cierto momento el colaborador se levante, haga algún tipo de ejercicio físico y se vuelva a sentar, porque eso no significa que está perdiendo tiempo, lo que significa es que está tratando de manejar la productividad. Entonces, Cristina, la respuesta es muy amplia, pero tiene que ser el ecosistema total trabajando, porque si no, Cristina, vos haces ejercicio físico, te alimentas bien, pero tienes un jefe que no te entiende, que te está presionando, entonces al final en cascada de todo va funcionando ahí un poco mal. Creo que es una política corporativa, por eso puse el tema de bienestar de Naciones Unidas, que habla mucho de este tema. Así que la respuesta no está solamente por Cristina. Cristina puede hacer esto para ella y para su equipo, pero también requiere que la empresa la cuerpe. Cristina. Muchas gracias. Vean, Ah, ¿en cuál estoy? yo he Me visto preguntó. perdón. No, que si me preguntó algo fue que no No, no, entendí. no, Ah, no, ok. básicamente eso, Cristina, no, vuelvo a mencionar el tema de las empresas saludables, ojo con ese tema. De hecho, ya hay una certificación internacional de empresas saludables donde obligan a la empresa a establecer políticas de bienestar y de salud precisamente para que los colaboradores hagan lo mejor. Y vuelvo, y siempre lo digo cuando hablamos de estos temas, no es que la empresa sea la Madre Teresa de Calcuta, no es eso, lo que anda buscando es productividad, anda buscando que las cosas se hagan bien. Gracias, Cristina. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con unas de las preguntas del chat hasta que nos dé tiempo. Sí. Entonces, Laura Jiménez escribe, me gustaría un comentario acerca de la estrategia para incorporar en las rutinas espacios para aprendizaje y para que las instituciones aprendan, porque tenemos el problema que las personas se pensionan y se llevan sus tesoros, pero no se procura desde la gestión que queden en las arcas de la institución. ¿Cómo romper la rutina para aprender?
Ok, vamos a ver. Sí, uno no tiene todas las respuestas a estas preguntas porque eso depende mucho también de las políticas internas. Pero Laura, lo voy a dar mi punto de vista. Hay dos primos hermanos, llamo yo, hay dos primos hermanos de liderazgo, algo que se llama la mentoría o el mentoring y el coaching. Son como primos hermanos de liderazgo. Las empresas están trabajando mucho el tema de la mentoría, principalmente en empresas como la que está diciendo Laura, donde hay una renovación, por ejemplo, de personas, donde también existe, por ejemplo, cambios internos muy comúnmente y se establecen programas de mentoría. ¿Qué es la mentoría? La mentoría, así en muy pocas palabras, es lo que una persona le traslada a otra con su experiencia y conocimiento, cómo se lo traslada y cómo logramos que ese know-how que se ha traído se le pase a nuevas generaciones. Entonces, para esto hay formas directas e indirectas de hacerlo. ¿Cuál sería la forma directa? Establecer un programa de mentoría. Entonces, busco mentores a nivel interno, personas que estén dispuestas, porque la mentoría tiene un enemigo. La persona que me dice a mí, por ejemplo, lo que yo sé, yo me lo he ganado. ¿Ok? Hay personas que hacen esto y se lo respetamos. Los que yo sé, yo a nadie le enseño lo que yo sé, que le cueste, que aprendan lo que yo aprendí, pues esas personas no pueden ser mis mentores. Una persona mentora tiene que tener la capacidad y la humildad de decir, con mucho gusto yo participo. ¿Okay? Entonces ahí se les trae al equipo, se les capacita en el tema de mentoría y bueno, y se aprovecha este recurso. Pero también hay formas indirectas de hacer mentoría. Por ejemplo, cuando yo tomo al colaborador que más sabe y lo pongo a trabajar con el que menos sabe, hacemos ahí una dupla. Lo que estoy haciendo es trasladándole el conocimiento del que más sabe al que menos sabe, por ejemplo. Entonces es una forma indirecta de hacer mentoría. Por ejemplo, si hacemos capacitaciones a lo interno, yo puedo pedirle a un colaborador que me tome un tema en específico y me lo desarrolle en 5 minutos, 10 minutos mucho de la reunión, que tome un tema específico. Ahí lo que estoy haciendo es generando un mentor o una mentora, me está trasladando estos conocimientos al final de cuentas. Cuando le pido a un colaborador que me haga un informe detallado de un proceso que acaba de realizar y que me dé sus puntos de vista, estoy recabando también mentoría porque estoy tomando nota de alguien que ya experimentó, hizo algo y al final esto lo estoy capturando. Yo creo, Laura, que uno de los mejores formas para hacer eso que está pidiendo Laura es utilizar estrategias de mentoría. Es lo que yo considero. Gracias, don Luis. Tenemos otro comentario. Eso es una reflexión de parte de Diana Sancho, que dice que efectivamente considero que una buena gestión de cualquier equipo debe comenzar por colocar el líder a la par del equipo de trabajo, considerando sus cualidades humanas. En fin, el ser humano es el centro de todo proceso. Y nos agradece por el espacio. Y don Rafael Vega también agradece por la charla y nos consulta cómo promocionar que este tipo de liderazgo en organizaciones que siguen funcionando con feudos de poder. Don Rafa, ese es un tema tremendamente importante y grande, Yo trabajé en el sector público muchos años, así que puedo darle la experiencia que tuve en el sector público y después en el sector privado, que es donde más me desempeño, ¿no? A final de cuentas. Yo estoy viendo un relevo generacional que creo que es importante, don Rafael, perdón, yo lo veo así, hay un relevo generacional, lo estoy viendo mucho del sector público, yo espero con buenas ansias que estas nuevas generaciones que están ingresando pues rompan con este esquema del feudo porque ya traen mucho incorporado cambios significativos. Este es un primer tema. Un primer tema, yo creo que por ahí pasa mucho. Pues en algunos casos el tema de la comunicación directa asertiva creo yo que es importante para establecer ahí un proceso de rompimiento con estos esquemas. La medición de resultados creo yo que se hace vital. Las empresas tienen que evaluar el resultado al final de cuentas. Tiene que pasar por una métrica que me determine si realmente lo que estoy haciendo como líder de mi equipo está teniendo resultados efectivos. Yo creo que todo hay que medirlo. Yo soy partidario de medir las cosas. Me parece que, como por ahí decían algunos autores, lo que no se mide no se mejora. Y yo creo que la forma de evidenciar que estos feudos a veces no funcionan es cuando se les logra medir.
se logra medir y efectivamente entrar en conciencia de que el sistema que están utilizando no me está funcionando. Y no hay otra, más que esperar a que muchas veces hayan cambios generacionales para poder incorporar cosas nuevas. Pero el tema que usted nos trae es muy, muy de fondo, don Rafael, porque al final también, si desde la perspectiva gerencial superior se traen con feudos, es un tema ya cultural, tema cultural, y la única forma de combatir una cultura es con otra cultura, y es una cultura que fomente no los feudos, sino el trabajo en equipo. Sé que no lo respondo 100% porque es un tema bastante complejo, pero por ahí creo yo que va la cosa. Gracias, don Luis. Vamos a seguir aprovechando los últimos minutitos. Mariana nos pregunta que cuáles técnicas podría mejorar la comunicación en los equipos. Ok, definitivamente la comunicación asertiva, Mariana, estamos hablando de la capacidad que tiene el equipo de comunicarse entre sí. Voy a ponerles una experiencia que yo viví cuando entró Intel a Costa Rica y lo pongo siempre de ejemplo. Me tocó a los tiempos estar Intel en Costa Rica, asistir a una reunión de un feedback colectivo. El equipo iba a hacer una evaluación de desempeño. Entonces, lo que me llamó poderosamente la atención, porque yo vengo con mi esquema de evaluación de resultados o desempeño tradicional, ¿no? Que hay una encuesta, que cada uno lo llena o alguien lo llena y habla con la gente, si es que habla con la gente. Y lo que me topo esa vez en Intel es el equipo todos reunidos, entre ellos evaluando su desempeño. Y de repente le decía a un colaborador a otro, mira, es que yo necesito que mejores en esto y esto y esto porque me estás afectando a mí y a esas personas. Y el compañero se compromete con un plan escrito de cómo mejorar. Es decir, es un trabajo abierto. Cuando me reúno con el líder del equipo, le digo, wow, esto fue tremendo. Me dice, don Luis, esto me ha tomado casi 2, 3 años, pero llegué a esto. No, no sé si a Anet se preocupa por eso, Anet. ¿Qué significa esto? Que logró cambiar la filosofía de la evaluación tradicional a equipos. Eso es. Para mí ahí hay una situación complicada porque si yo estoy trabajando en equipo y estoy fomentando el trabajo en equipo y hago al final evaluación individual, como que no va con la lógica, ¿no? Si fomento el trabajo en equipo es evalúo el trabajo en equipo, establezco metas en equipo y trabajo en equipo. Yo creo que mucho de esto pasa por lograr ser asertivos al final y enseñarle a la gente a ser asertivo. Me parece a mí que por ahí viene todo el tema de la evaluación y el desempeño. María. Perfecto, muchas gracias. Y ya vamos a concluir con la última. Les agradecemos mucho el interés. Tuvimos muchas preguntas. Nos pregunta Mónica Jiménez, ¿cómo empatar esta filosofía del liderazgo situacional cuando la organización tiene muy arraigado el organigrama por jerarquías? Qué buena pregunta, Mónica. Me puso a pensar. Y estoy entendiendo la pregunta, Mónica. Vamos a ver, yo tengo una estructura organizacional muy rígida y ¿cómo pato eso? Bueno, yo voy a hacer una analogía, Mónica, de una vez hablando con alguien de ese tema de liderazgo. Yo les decía, yo quiero pensar que el Ministerio de Educación Pública establece una serie de políticas y procedimientos para todos los docentes de escuelas y colegios. Igual pasa con las universidades. Pero ¿qué sucede cuando el docente entra en el aula, cierra la puerta y empieza la clase? Ya ahí la estructura no está. Soy yo como docente el que tengo que generar resultados. Es decir, la estructura puede ser muy rígida, pero en el momento en que yo manejo mi equipo de trabajo, cuando yo tengo mi equipo de trabajo, voy a trabajar yo con mi equipo de trabajo. Yo voy a producir resultados a través de lo que yo considero que es lo más adecuado con mi equipo de trabajo. Entonces, yo puedo, en mi perspectiva, yo puedo aplicar el liderazgo situacional a mi equipo de trabajo, a pesar de que la estructura de mi organización sea rígida, sea tradicionalista o lo que ustedes quieran. Posiblemente cuando me vayan trabajando, van a decir, esta señora, va por otro lado, pero bueno, yo creo que al final los resultados son los que hablan. Siempre lo he dicho y lo mantendré hasta el día de hoy. A los líderes se les contrata para tener resultados. A mí me pagan por generar resultados. Para eso me están contratando como líder de mi equipo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué técnicas utilizo? ¿Qué estrategias utilizo? Va a depender de mi persona. Siempre trabajando con el marco ético que creo que nos tiene que caracterizar a todos. Entonces, yo lo veo así.
su estructura es muy tradicional, pero al final, cuando yo cierro la puerta de mi oficina, de mi equipo de trabajo, soy yo con mi equipo. Y yo tengo que procurar los mejores resultados con mi equipo de trabajo. Y si aparte de eso me ayuda mucho trabajar en la teoría situacional, lo voy a hacer. Tal vez para darles más elementos, no sé si Mónica conoce sobre lo que es el liderazgo situacional, es cuando yo, por ejemplo, imaginemos que yo tengo 4 colaboradores, nada más, tengo un equipo pequeño, tengo 4 colaboradores. El liderazgo situacional me obliga a conocer cada uno de ellos, sus habilidades, en dónde están un poco deficitarios, en dónde tienen que mejorar, cuáles son sus potencialidades. Voy conociendo a cada uno de ellos y hago un abordaje individual. En algún momento soy el que dirige, en un momento soy el que apoya, en un momento soy el que enseño. Entonces, mi rol va a funcionar en función, valga la redundancia, del desempeño, características de cada colaborador. Así que la filosofía o la teoría del liderazgo situacional pasa por conocer mi gente. Y yo creo que esto es algo fundamental que todos los líderes pues tenemos que realizar, porque cómo voy a hacer algo, no sé, cómo dirigir un equipo que ni siquiera conozco. No sé, por ahí viene un poco mi análisis, Mónica. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, don Luis Fernando, y a todas las personas que se conectaron. Nada más unos aclaración. El webinar sí está siendo grabado y se lo vamos a compartir junto a la presentación. Y Beryl nos compartió información muy importante del Colegio de Psicólogos, de primeros auxilios y algunas líneas de ayuda por si desean revisarlos. Y nuevamente, gracias, don Luis Fernando, por el espacio y por querer compartir todos sus conocimientos. Le agradecemos a las personas que se conectaron y esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes. Con todo gusto, gracias. Muchas gracias, Buenas buen noches. almuerzo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, muy amables a todos. María, Gracias, Buen día, Luis. muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día a todos. ok. Más tarde,